Gracias por admitir. Oye, recordarles que esta sesión, bueno, después queda en nuestra página de YouTube, en nuestro sitio, así que la pueden volver a ver. La pueden compartir también, si obviamente sale todo bien, que espero, así que no hay problema. Oye, veo ahí a la Luz María conectada. Buenas tardes. Hola, hola, ¿cómo están? Bien, bien, bien por acá. Guido también lo veo conectado. Ahí. Buenas tardes, Guido. Hola. Súper bien. Ya con ganas de empezar. Vamos a dar un par de minutitos para que se puedan conectar un poco más de personas, que teníamos varios inscritos, así que para que alcancen a conectarse. Veo a la Francesca también por ahí. Ujú. Hola, hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Fran. Vamos a dar 2 minutitos más y ya damos inicio a la sesión. Si alguien quiere aprovechar de hacer un saludo, es el momento. Siempre estas sesiones empiezan tímidas y al final ya como que hablamos más, pero si alguien quiere aprovechar, que no nos vemos tan seguido. Aquí estamos, aquí estamos. Está perfecto. Nos quedan 2 minutitos para aceptar a las Bueno, personas que vienen entrando. Somos todos tímidos, parece. Sí, no, yo, aquí estamos, yo porque estoy ocupado, pero aquí estamos. perfecto. Bueno, Alejandro. ¡Franche! ¡Qué oye, gusto! Aquí no se espérate, yo movió la prendo la tierra allá cámara. En se les Colombia movió la no, tierra también, por Alejandro, fortuna, allá, ¿o no? pero no, No, yo estoy acá aquí en no. España, pero en Colombia no. Ya. Pucha, está Acá complicado tampoco, Venezuela, parece. Muy triste, sí, muy Mm, triste. Sí. Qué lástima. 7.1 Pues, creo que fue el... y el Van sí, 2-0. po. segundo 200 puntos 7.5 al minuto. Ah, claro. al O minuto. Muy, sea, la muy largo réplica fue entonces. más dura. Mm. Sí, ¿Y cómo anda Franche por ahí que le estoy muy viendo? bien, muy contenta de verte nuevamente. Muchas gracias por Igual, aceptar nuestra invitación, Alejandro. feliz, con mucho gusto. Muchas gracias a ustedes. Estaba contándole ahorita a Luque, ahorita me tengo que ir porque ya son las 9:06 de la noche aquí y estoy en una parte lejana, tengo que recorrer un bosque sin luz para llegar hasta donde estoy, porque estoy aquí en una casa de campo, lo alcanzan a ver, unas caballerizas y unas cosas donde estamos dando un taller de Claro. arquitectura. Entonces me quedé aquí y tengo que ir al hotel ahorita, pero entonces hay que pasar un bosque por ahí unos 20 minutos. Aquí tengo el celular cargado con la linterna, por si algo. Ah, ya. Qué bueno. Muy Nos bien, va a llegar bien Alejandro, así que... muy Sí, bien. sí. Oye, vamos a dar inicio, ya son las 3:06 de la tarde, acá en Chile después de almuerzo, por eso la timidez yo creo que estamos todos un poquito como más lentos, así que vamos a activarnos. Y para eso, bueno, vamos a dar comienzo al roadshow, que en el fondo el nombre que le quisimos dar es Interconexiones del Mundo a Chile, para traer buenos ejemplos de construcción industrializada, de tecnología y de innovaciones que nos puedan servir a todos como referencia. Y bueno, para comenzar, para quienes se suman por primera vez a este tipo de iniciativa, comentarles que nosotros somos, bueno, el Consejo de Construcción Industrializada es la comunidad que promueve la industrialización de la construcción en Chile. Somos una entidad de carácter permanente que convoca tanto a empresas, profesionales, instituciones académicas y entidades públicas y privadas, siempre con el fin de poder trabajar de forma colaborativa para el desarrollo técnico, formación y difusión de buenas prácticas que promuevan la construcción industrializada en Chile. Y para esto tenemos como visión el poder promover el desarrollo de soluciones industrializadas, prefabricadas y modulares que mejoren la calidad, la productividad, la sustentabilidad de la edificación, incorporando siempre mejores prácticas, tecnología e innovación en toda la cadena de valor. Y como visión, aquí tenemos una visión muy ambiciosa que es poder industrializar la construcción en Chile para ser el sector más productivo. Esto es uno de nuestros mayores desafíos, así que es parte de nuestra misión constante.
Y bueno, antes de empezar, comentarles que el Consejo de Construcción Industrializada ya lleva 9 años dejando huella. Próximo año se viene nuestro aniversario, así que todos invitados desde ya. Pero ya somos más de 600 profesionales que trabajamos en conjunto empujando construcción industrializada a lo largo de nuestro país, así que estamos muy contentos también de la participación. De hecho, antes de poder darle el pase y presentarle a nuestros invitados, me gustaría agradecerle también a nuestros socios Oros, que actualmente a la fecha somos 19 empresas en esta categoría. Muchas gracias a todos por sumarse a participar con nosotros. Bueno, también contamos con 11 empresas que son socios plata, que también ahí empujan temas de construcción industrializada con nosotros constantemente, al igual que los socios bronce, que ya son 37 empresas a la fecha. De hecho, comentarles que este año ya hemos recibido 13 socios nuevos dentro del consejo, así que también estamos muy contentos con las incorporaciones. Bueno, también presentarles cuáles son las instituciones académicas de instituciones de educación superior que trabajan y colaboran en conjunto con el Consejo de Construcción Industrializada, que a la fecha son 10 instituciones. Y bueno, no dejar de agradecer también a los profesionales independientes que trabajan dentro del Consejo y que trabajamos de ellos juntos en el fondo en el desarrollo de las distintas iniciativas, que son 29 profesionales. Y también, ya para finalizar, no dejar fuera a nuestros patrocinadores con quienes desarrollamos de la mano las distintas iniciativas y nos multiplica, más que sumarnos, nos vamos multiplicando para poder tener un mayor alcance y tener ahí un mejor desarrollo de todas las iniciativas. Íbamos a tener una sección que les voy a contar que íbamos a tener a nuestro líder de vínculos internacionales, Mario Yáñez. No obstante, tuvo ahí un pequeño inconveniente, así que no, bueno, si se nos suma, se nos sumará después, o a la siguiente sesión del roadshow ya vamos a poder estar con Mario. Así que vamos a dar de lleno inicio a nuestro panel de conversación. Aquí yo los voy a presentar, pero me gustaría también que después cada uno se extienda un poquito más en su presentación, porque creo que el currículum quedaba muy cortito para todo lo que hacen nuestros tremendos expositores. Pero bueno, contamos con la presencia de Alejandro. Alejandro, si bien es de Colombia, actualmente está en Pamplona, así que súper tarde ya. Muchas gracias, Alejandro, por acompañarnos. Él es doctor de Ingeniería y Arquitectura y después te pido que tú te presentes con tu título un poco mejor. Al igual que Claro, Luz. Germán Helera, que nos acompaña desde Perú. Él es director y cofundador de Digital Bricks, así que también ahí yo estoy segura que nos quedamos cortos en este currículum. Y bueno, lo mismo que Rodolfo Terrazas, que es director ejecutivo de DBS, de Grupo Flesan, que ahí, bueno, nos acompaña de forma nacional, así que vamos a estar presentando casos nacionales también. Y Francisca Muñoz, que es Head Specification de ETEX, así que también ahí a la Francisca que nos ha acompañado otras veces, le queremos agradecer que nos pueda acompañar y comentar también dentro de este panel de conversación. Y para iniciar, le voy a dar el espacio y el pase a Alejandro para que pueda presentar y para que pueda activar su micrófono y pantalla. Así que, Muchas con tu- gracias, Lucía. Buenas noches, tardes a todos quienes nos acompañan. Les agradezco muchísimo de nuevo por la invitación a mis grandes amigos del Consejo de Construcción Industrializada de Chile, que a quienes conozco ya desde hace mucho tiempo. Y pues haciendo honor al cumplimiento del tiempo, pues quiero compartir la pantalla mientras les voy contando que también hago parte de la Dirección de Proyectos Urbanos de Arquitectura de Medellín. Tengo una oficina de arquitectura y como muy bien lo dijo Luz, soy doctor en Ingeniería, Arquitectura y Urbanismo, profesor de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, de la Universidad Técnica de Múnich en Alemania y del Instituto Politécnico Federal de Zúrich en Suiza. Varios temas. Hoy lo que quiero compartirles es cómo desde la arquitectura podemos involucrarnos en diferentes contextos y resolver muchos aspectos que la industrialización nos puede dar. Uno de estos puntos es la academia. Y en la academia les quiero mostrar uno de los proyectos que hemos desarrollado desde hace mucho tiempo. Y es este proceso de industrialización de elementos estructurales con tableros aglomerados que al laminarse, como muy bien lo saben hacer en Chile, han sido soluciones de viviendas sostenibles, replicables, modulares para la vivienda en Colombia, que parten de unas estructuras también industrializadas en materiales naturales o en madera, que a partir de la coordinación modular de cada uno de estos elementos, pues obviamente podemos ir sumando hasta dejar completamente lista una vivienda que en las primeras 24 horas resuelve la estructura, en las primeras 48 horas resuelve el módulo central de servicios, baños, cocina, ropa, 7 días en una semana, resuelve el módulo inicial o delantero, que es un módulo social y de dormitorios en la noche, y al final se puede crecer hasta obtener el módulo completo,
que tiene cerca de 120 metros cuadrados. Esta es una realidad que vivimos en Colombia desde hace más de 20 años y es el desplazamiento por cuestiones de seguridad desde nuestros campesinos hacia otros lugares. Así que la industrialización, y vamos a hacer un paso por muchos tipos de proyectos, puede resolver en Colombia desde la vivienda de interés social hasta proyectos como lo vamos a ver más adelante industrializados. En este caso, este proceso de industrialización de menor escala, con tableros aglomerados que al laminarse pueden convertirse en elementos estructurales, como ustedes lo están viendo allí, pues nos permite plantear a través de elementos prefabricados e industrializados soluciones que muy rápidamente se pueden construir. Esto fue en las primeras 24 horas y después una semana más tarde, como lo habíamos visto, pues ya quedan soluciones de vivienda completamente definidas. Un segundo proyecto que nos permite industrializar también algunos de los materiales naturales que tenemos en Colombia es este. Este proyecto de industrialización toma las fibras de los plátanos y del banano, que es una planta del trópico. En Colombia tenemos actualmente sembradas cerca de 200.000 hectáreas de plátano y banano, y a través de la siembra de esta especie frutal, lo que nosotros hacemos es reciclar algunos de los elementos naturales, como la fibra de la avena de la hoja, para biomineralizar sus fibras, tomar los raquis del plátano y del banano, llevar estas fibras a una planta o a un proceso de biomineralización, secado, donde se le extraen cada uno de los líquidos interiores, y posteriormente, como se ha hecho en Chile durante muchos años, tenemos la materia prima para construir tableros de fibras orientadas. En Chile, en Noruega, en los países nórdicos, en Alemania, en algunos países de Europa, las virutas de la madera se pueden disponer de diferentes maneras, y aquí las fibras de la avena o de la hoja del plátano se pueden poner en diferentes direcciones para alcanzar tableros con una alta capacidad de resistencia y con una alta velocidad de reproducción en la planta. Estas 200.000 hectáreas al año, después del corte, vuelven a producirse, vuelven a tener la misma materia prima y evitan, obviamente, que haya una serie de condiciones ambientales desfavorables. Por lo tanto, en estos procesos de instalación donde están estos tableros, pudimos hacer una vivienda que se abría y se cerraba. Queríamos demostrar la flexibilidad de este espacio, y al interior de estos elementos, pues obviamente lo que podemos hacer es la construcción modular con elementos modulares. Estas cerchas son modulares en madera seca dimensionada, y los tableros son en estas virutas o en estas fibras de plátano y de banano. Segundo, pasamos de la vivienda de una escala menor a una escala mayor, que es el espacio público. Este es un proyecto urbano hecho en Medellín. Este es el parqueadero de la Biblioteca Pública Piloto, que funcionó así desde 1950 hasta el año 2008, cerca de más de 50 años, 58 años, pero después industrializamos con elementos estructurales producidos de manera repetitiva y con unos elementos de cielo producidos igualmente desde la industria, con tableros livianos que adquirieron esta forma, un proyecto que generó pues una serie de condiciones entre la naturaleza y lo construido a partir de la replicabilidad industrial. A escala urbana es posible comenzar a plantear este tipo de proyectos para que funcionen como un lugar de extensión de las actividades culturales de la biblioteca, como ustedes lo están viendo. La Biblioteca Pública Piloto, en aquel momento donde estaba el parqueadero de los vehículos, se extiende hacia afuera, y la mejor manera de crecer es hacer un proceso de industrialización que nos permite tener estas actividades bajo sombra, escolares, culturales, musicales, y una proyección de la misma biblioteca. En la vivienda individual, aquí hay un tema muy interesante. Aquí hay 4 elementos estructurales: 2 vigas producidas industrialmente en estructura metálica y unos muros de carga transversales, como ustedes los ven allí, para terminar de configurar el sistema. Estas vigas son también industrializadas, se llevan precortadas, premoldeadas y listas, después se instalan a través de soldaduras y de pernos y de uniones mecánicas, y fue muy fácil el proceso de construcción de la casa porque lo tratamos de llevar a ese punto desde el diseño arquitectónico. Y en este caso lo que hicimos fue, primero, definir cuáles eran las dimensiones de la vivienda; segundo, ir construyendo los muros de carga; y finalmente, después de la construcción de los muros de carga, paralelamente íbamos produciendo los elementos estructurales de las vigas para poderlas llevar y hacer un montaje allí industrial para la construcción de la vivienda.
de la vivienda son elementos estructurales, es industrialización de la arquitectura y de la construcción para generar espacios exteriores e interiores con estas características. Estos elementos en bloque también se han producido industrialmente porque no tenían las dimensiones que convencionalmente se utilizan e hicimos una planta con unos asociados nuestros muy cercanos que fundaron su planta y tienen su negocio de la producción de estos elementos de mampostería o de revestimientos en elementos de concreto para acompañar cada una de estas piezas que, como ustedes la ven, fue de producción industrial, tanto la estructura como los elementos de carpintería en madera y de carpintería metálica. Avanzando con estos proyectos, ahí está la vivienda y la estructura de soporte, pasamos a otro proceso de industrialización que nos ha parecido muy interesante y es la industrialización utilizando la mano de obra local. Este es el Jardín Infantil Moravia, este es el contexto del barrio Moravia, pero este es el edificio que en medio de uno de los contextos con mayores dificultades en términos económicos y sociales de Medellín, se pudo construir a partir de la utilización también de elementos industriales sobre la fachada que nos permitieron utilizar mano de obra local en la producción de estos elementos en hormigón que funcionaron como quiebrasoles y fueron instalados por la propia comunidad y en la producción de estos elementos estructurales metálicos de la fachada que nos permiten la instalación de estos elementos de los quiebrasoles. Este es el proceso, esto se industrializó por la propia mano de obra de las comunidades y estos elementos industriales de la estructura de la fachada para el soporte de los elementos de protección de la incursión solar se hicieron con estas comunidades. Los espacios interiores de este edificio y también hacia un nuevo edificio de un jardín infantil, que es el Jardín Infantil El Pinal, nos permitió, a través de la conversación con la comunidad, a través de la explicación del proyecto, producir industrialmente los elementos estructurales de cubierta que captan aguas lluvias, que sirven para generar sombra al interior del espacio donde están los niños y que son cada uno de estos elementos modulares que tienen exactamente las mismas medidas, pero con disposiciones desiguales, lo que nos permite ir produciendo en la industria mientras vamos haciendo los procesos de construcción convencional. Esto llega y finalmente atiende esta serie de condiciones y de sucesos que ocurren al interior del jardín infantil. Un quinto punto, la tectónica y las economías locales. Este proyecto son unas ciudadelas educativas que se hicieron en un municipio muy apartado del departamento de Antioquia, ese es el lote del proyecto, esa es la disposición en planta del edificio, es básicamente una gran nave que atraviesa de sur a norte el plan y que nos permitió también industrializar elementos en hormigón de mayor tamaño que los elementos manoportables para que la propia comunidad también los produjera y los pudiera instalar. Esta es la apariencia, es como una cortina muy delgada, pero en elementos de hormigón que nos garantizan la resistencia de la fachada y la instalación de cada una de estas piezas siguiendo estos refuerzos, generando estas condiciones técnicas y estructurales. Hay otro tema, la masividad que podríamos alcanzar para la reducción del déficit habitacional en América Latina y en Colombia a través de la industrialización. Esta es una investigación que se hizo en la Universidad Técnica de Múnich, se llama Hogar Concreto, y plantea el estudio previo del déficit de vivienda en América Latina y en Colombia, que es muy similar. Cerca de un 30% de la población en Colombia y en América Latina hoy tienen un déficit de vivienda importante, tanto en lo rural como en las zonas urbanas. Este es el proceso de construcción tradicional que se ha utilizado en Medellín durante 80 o 90 años donde los barrios se han construido. Pero este es el proceso de industrialización que podría llegar a complementar todos los procesos de autoconstrucción que ocurren en las laderas de Medellín para atender un déficit de cerca de 5 millones de unidades de vivienda en Colombia particularmente. Lo que nosotros planteamos es que se industrialice la estructura de soporte. Puede ser en metal, en concreto, en diferentes materiales. Y al industrializar cada marco de la estructura de soporte dejamos la planta interior libre completamente, pero aún así es posible suprimir el 50% de los elementos estructurales para alcanzar un sistema donde la continuidad estructural de los muros se resuelva con el 50% efectivamente de los elementos estructurales que se plantearon en la primera aproximación. Esto nos genera un tablero de ajedrez, un damero, que nos permite tener estos bloques completos, en este caso prefabricados en hormigón o construidos con estructuras metálicas, sin ningún tipo de estructura al interior, que nos permite visualizar la vivienda a través de la construcción de 2 pisos, de 2 muros y de unas cubiertas, para que las fachadas, como ustedes las están viendo allí, y los muros interiores puedan ser construidos desde otro aspecto. Es decir, no es la negación de la construcción tradicional, todo lo contrario, es incorporar la industrialización parcial
en muchos casos total, en algunos otros, para que la vivienda también tenga la posibilidad de pensarse desde la industrialización. Aquí están la disposición en pendiente y en altura de estos elementos, los tres momentos: industrializar precisamente la estructura de soporte a través de estos elementos hiperestáticos. Colombia es un país con medio y alto riesgo sísmico, es decir, nos parecemos mucho en Chile y en Colombia por los temas de nuestros riesgos sísmicos. Ayer saben ustedes que infelizmente pues tuvimos eso muy doloroso, terremotos en Venezuela y en los países de la cordillera andina no estamos exentos de esa realidad de la sismoresistencia. La industrialización nos permite garantizar la calidad de cada uno de los elementos que se están produciendo en industria con supervisiones técnicas que después se pueden llevar hacia estos puntos. No es posible la autoconstrucción de los elementos estructurales. La estructura de soporte, que es una condición de vida o muerte, se tiene que producir con los más altos estándares de calidad. Y por eso nosotros planteamos que la industrialización de la estructura de soporte debe ser un tema irrenunciable en el tema de la reflexión y de la construcción de las estructuras de la vivienda social. El segundo paso es la individualización, elementos no estructurales, diseñados también técnicamente, que sí se pueden instalar a través de la autoconstrucción. Y el tercer paso es la transformación de todos estos elementos de las viviendas que nos pueden configurar barrios en altura a partir de la industrialización, lo cual nos permite tener una variedad muy grande en plantas arquitectónicas simplemente al localizar los servicios de diferentes maneras para generar espacios interiores con otras condiciones. Y esos elementos de servicio, los baños, las cocinas, también son susceptibles de industrializar, de instalarlos listos en estas viviendas que cumplan todas las condiciones de salubridad, de calidad, de perdurabilidad, para que en el tiempo estas viviendas pues, puedan generar las dos cosas que deben generar. Primero, resolver el déficit y segundo, lo más importante, resolverlo con calidad, seguridad y criterios económicos. En el campo rural o en el contexto rural, viviendas de 1 y 2 pisos, en este caso en estructura metálica, como lo alcanzan a ver, muros en tierra, muros en ladrillo, elementos no estructurales que se combinan también con los elementos estructurales. Y aquí hay unos prototipos que ya se han construido para viviendas que se han hecho. Esta es la industrialización de los elementos en hormigón, el viaje de estos elementos en hormigón, la instalación de 200 metros cuadrados de área en 7 horas, la reducción de los costos obviamente, y en un par de semanas más ver una construcción de estas completamente acabada y construida, porque el proceso de industrialización combina y se acompaña de los procesos tradicionales de mampostería que podemos tener en diferentes puntos. Eso hoy está funcionando adentro de la Universidad Pontificia Bolivariana, y la empresa de petróleo de Colombia, Ecopetrol, tomó este espacio para tener allí sus oficinas, donde próximamente pues varias de sus construcciones se harán a través de la industrialización. Y finalmente, los proyectos de ciudad, los proyectos de gran escala que les dije desde el principio que podíamos analizar. El estadio Atanasio Girardot comienza de esta manera. Nosotros estamos remodelándolo para pasarlo de 40.000 personas a 60.000. Esto se hace con procesos de vaciado de hormigón y demás, pero para la nueva mirada que queremos del estadio a través de los crecimientos que ha tenido durante los años, esta era la capacidad de 52.000 que después pasó a 44.000 personas, y este es el estadio que se va a crecer. Esta condición de estadio va a tener obviamente en toda su fachada exterior y en su cubierta elementos prefabricados e industrializados en hormigón, algunos elementos transversales como las vigas, todas las graderías, y elementos industrializados en metal, que son los que soportan cada uno de los elementos de la fachada y de la cubierta, pues se deben preconstruir, industrializar para garantizar estandarización, reducción de tiempos y garantizar la precisión constructiva. Este es el estadio en la noche que se hará con procesos de prefabricación. Este es el proceso de crecimiento, los elementos vaciados de concreto y elementos prefabricados transversales como todas las graderías, la industrialización de los elementos de cubierta y de fachada, y la industrialización igualmente de cada uno de los componentes que terminan haciendo parte del estadio. Estas son las exploraciones a través de procesos industriales que tenemos para las fachadas y para la estructura, y no podríamos llegar a resolver este proyecto en el tiempo que queremos resolverlo si no nos acompañamos de un proceso de industrialización que esté al lado del diseño arquitectónico, porque eso es muy importante decirlo. No es posible diseñar y después mirar de qué manera puede llegar la industrialización. Desde el punto y el momento en el cual concebimos nuestros proyectos de arquitectura, debemos plantear igualmente que esos procesos de diseño arquitectónico y constructivo tienen que estar acompañados de criterios de industrialización. Y finalmente, en temas de instituciones educativas, hemos hecho varias de ellas. Esto es con la compañía de la ETH Zurich, del gobierno colombiano, de los Pies Descalzos de Shakira. Hemos mirado cómo modularmente cada una de estas piezas
puede terminar de configurar un sistema espacial y arquitectónico y cómo algunos de estos elementos que ustedes ven allí se pueden comenzar a plantear. Este último proyecto fue seleccionado en la Bienal Nacional de Arquitectura y Urbanismo y es un proyecto cultural de más de 2.000 metros cuadrados que se ha hecho con un material muy familiar en Chile, pero que para nosotros en Colombia es un material inexplorado en muchos de los proyectos. Madera laminar generando alturas cerca de 18 metros, un espacio interior con estas características y un proceso de construcción y de diseño que apela a la industrialización y a la modularidad para combinarse y terminar configurando estos espacios. Una calle cultural donde va a haber procesos culturales de enseñanza, pedagógicos y demás, que le permita a la comunidad tener tan rápido como se puede estos espacios a su disposición para poder generar este tipo de actividades y de arquitecturas a partir de la industrialización. Ahí están cada uno de los componentes, ya a escala urbana, ya no son en temas de vivienda, ya estos componentes son en edificios de escala urbana que nos permiten llevar la arquitectura a estas condiciones, trabajada desde la comunidad, concebida igualmente con la comunidad, proyectos sociales o proyectos de alto estándar como el Estadio Atanasio Girardot de Medellín, que tienen obviamente la posibilidad de ser industrializados. Creo que cumplí con los 15 minutos, hasta aquí dejo mi presentación, les agradezco mucho a Lucía, a Francesca, a toda la Cámara de la Construcción y de la Industrialización chilena por esta invitación y pues ante cualquier duda estaré muy atento también. Gracias, Lucía. Oye, muchas gracias Alejandro. La verdad es que cuando conversamos que iba a tocar tantos temas, no te creí que iba a alcanzar, pero en verdad muchas gracias por este barrido en distintas escalas de construcción industrializada. Bueno, primero que todo, felicitaciones por la Bienal, que también creo que es un hito súper interesante que puedan participar y que se premie en el fondo la estrategia de arquitectura con integración temprana y construcción industrializada en un evento de esa envergadura. Realmente también es un hito súper interesante y vamos a querer seguirlo, así que para que nos pueda seguir contando también. Así será. Gracias, Lu. Muchas gracias. Oye, mientras le doy el pase para que pueda presentar Germán, y también ahí se pueda presentar un poquito también Germán, si me puede ayudar con profundizar en su presentación, le aprovecho de contar, ahí Germán, tú por favor sube nomás tu presentación. Le aprovecho de contar que, bueno, dentro de las iniciativas que nosotros estamos impulsando como desde el Consejo de Construcción Industrializada, está el concurso Proyectar a Conciencia, que es el PAC 7, que esta es la primera versión que esto trabaja con nosotros, es la séptima versión que esto lo fomenta, pero en este específicamente la estamos trabajando en conjunto con el Consejo de Construcción Industrializada y justamente toca un poco el tema de proyectar desde la arquitectura, desde integración temprana con la arquitectura incorporada de forma inteligente y bueno, ahí un poco como los proyectos que mostraba Alejandro principalmente. Así que... Vamos a estar, ya tenemos 36 equipos inscritos para que se alcancen a inscribir los que todavía no y vamos a estarles contando cómo nos va también con esa iniciativa. Y ahora sí, perdón Germán, te doy el pase y la palabra para que puedas iniciar. Excelente, muchísimas gracias, Lucía, por todo, por la invitación. Mi nombre es Germán Helera, soy director y cofundador de Digital Bricks, una consultora de transformación digital e ingeniería en construcción. Mi experiencia, mi mayor experiencia está en Europa. Terminé la universidad acá en el Perú como ingeniero civil, me fui a Francia, estuve ahí trabajando 13 años y participé en la construcción del Metro de París, el Tranvía de París, la línea 3, la línea 5 y dos líneas de gran velocidad. Eso me permitió los TGV franceses. Eso me permitió conocer la gestión de megaproyectos y la incorporación de tecnología en etapas muy tempranas. Y regresé hace casi 10 años a Perú, fundé Digital Bricks y la posicioné como la primera consultora de transformación digital e ingeniería en construcción. Además, también tengo un rol gremial. Estoy en la Cámara Peruana de la Construcción en Capeco. Tengo tres roles. Estoy como presidente del Consejo BIM de la Cámara Peruana. Estoy en el Comité Comercial y en el Comité de Innovación también. Además, formo parte de una iniciativa global que se fundó en París el año pasado y se llama el International Content Network y lo que ha hecho es conectar ecosistemas de construction technology de manera global. Al día de hoy somos 13 países, próximamente vamos a ser 19. Chile está invitado, así que ya estamos en todas esas conversaciones para que Chile sea parte de este alianza global. Al día de hoy está Estados Unidos, México, Perú, y del otro lado del continente está Turquía, Arabia Saudita, Francia, eh, Reino Unido, eh, Japón, Italia, Ucrania, en fin, Noruega, los países nórdicos. Nos reunimos en París el año pasado.
Y también, y ese es un poco también el enlace que hicimos con Lucía el año pasado en Madrid, que nos conocimos, estoy articulando el clúster de construcción industrializado del Perú. Estamos en pleno formación, estamos preparando para salir pronto, esperemos en un par de meses, así que estaremos mucho más cercanos con estas iniciativas que vamos a realizar en el Perú, ¿sí? En esta oportunidad vengo a contarles un poco lo que ha pasado en Europa, la participación del Content Connect 2026. Es un evento muy relevante que se repite año a año. eh, y el problema que pudimos ver, invitaron a un speaker muy importante que se llama Patrick Ellerman. Hizo una presentación potente de su empresa Fundamental, ¿no? Que sostiene que el mundo está prácticamente dejando atrás una economía basada principalmente en servicios para entrar a una economía donde los grandes proyectos físicos vuelven a ser protagonistas. Esto incluye centros de datos para inteligencia artificial, infraestructura energética, infraestructura vial y ferroviaria, defensa, manufactura, redes eléctricas, ¿no? Y la construcción deja de ser un sector tradicional para convertirse verdaderamente en un habilitador estratégico de crecimiento, ¿no? Otro punto que se tocó también ahí fue que la construcción, bueno, ya mueve 15 billones de dólares, o como los americanos dicen, trillones, ¿no? eh, en el 2024, ¿no? Y eso podría acercarse a casi 20 trillones o billones al 2028, con un crecimiento anual de cercano al 5,6%, ¿no? El otro tema que se toca, y creo que lo seguimos hablando en estos espacios, es la productividad, ¿sí? La productividad sigue siendo el gran problema, todavía no lo hemos resuelto del todo, ¿no? Aunque la demanda crece de forma acelerada, la productividad apenas ha aumentado 0,4% anual desde el año 2000, ¿sí? Esa información yo no la conocía, desde el año 2000. Eh, y porque hay otras que son de mucho más data, ¿no? Más antiguas. Y la construcción, en conclusión, el informe es claro, ¿no? No es que falte demanda, no falta capital, falta verdaderamente capacidad para construir mucho más rápido. Y ahí es donde entra todo el tema de construcción industrializada también. Eh, Habla también de cuatro megatendencias, cuatro motores estructurales, la IA y data centers. Se está construyendo, pero de una manera que capaz no nos damos cuenta, pero la explosión de la IA requiere definitivamente una construcción masiva de centros de datos. La otra megatendencia que presentaron fue el tema de energía, ¿no? La electrificación demanda nuevas redes, subestaciones, generación, inclusive almacenamiento. El tercero habló de la infraestructura pública. Eh, los gobiernos invierten en qué creen, carreteras, puentes, ferrocarriles, agua, puertos. Y el tema de defensa en el nuevo contexto geopolítico, está impulsando inversiones en infraestructura militar e industrial, ¿sí? Todo eso fue la charla de apertura. Habló también sobre que el capital está regresando a la construcción, ¿sí? Ese es, el mensaje es que los mercados financieros vuelvan a ver a la construcción como un actor estratégico de crecimiento, que lo es. Siempre digo que la construcción mueve la economía mundial. Se habló mucho también de la apuesta Contec. Cons- Contec viene de Construction Technology. Eso ya no es una apuesta. La inversión acumulada en tecnología para arquitectura, ingeniería y construcción, el sector AS, supera los 36.000 millones de dólares. Anotemos eso, ¿sí? Alrededor de casi 3.000 millones invertidos solo en el 2025. Como pueden ver, la conversación ya no es si deberíamos digitalizarnos o no, sino qué tecnología realmente aumenta la capacidad de construir. Esa es la pregunta que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, la tecnología, creo que para muchos, en todo caso para mí, dejó de ser el problema, ¿no? Todo este informe que presentó sostiene que la inteligencia artificial existe, que los robots existen, que el BIM existe, las automatizaciones existen. El desafío acá es escalar esa adopción y traducirla en productividad real. Y ahí es donde creo que es una gran brecha que tenemos que ir cerrando poco a poco, ¿sí? Eh,
Este evento se realizó en París, en la estación F. Es el campus de startup más grande del mundo. Hay más de 9.000 startups. El lugar es increíble, es una antigua estación de tren. Eh, lo inauguró Macron y están las empresas tecnológicas también más grandes. Está Meta, está TikTok, está L'Oreal, está un montón de empresas. Entras ahí y estás en otro mundo, definitivamente. Y ahí fue el evento, ¿sí? Participaron más de 1.000 personas, estuvieron más de 120 startups. Contec, para mí, que soy un apasionado tecnológico, eso fue alucinante, poder conversar con varios de los founders, cómo están resolviendo esos problemas. Hubieron más de 80 inversionistas, VC y CVC, Corporate Venture Capital, y más de 27 países representados, ¿no? La gran ventaja de Europa es que es un buen punto de encuentro para varios, ¿no? Y ahí estuvimos. Eh, Algo que me llamó mucho la atención y que ya había visto en algunos eventos es que ahora ya no es el pitch que hacen las startups, ¿sí? Sino que ahora las constructoras son las que hacen, ¿sí? Tradicionalmente sucede que la startup presenta su solución y la constructora decide si le interesa o no. En este evento ocurrió exactamente lo contrario, ¿sí? Las grandes constructoras subieron al escenario, como pueden ver en algunas fotos, para decir públicamente, estos son nuestros problemas, necesitamos que el ecosistema nos ayude a resolverlos, ¿sí? Y eso definitivamente cambia completamente la dinámica del mercado, ¿no? Por ejemplo, Bouygues Construcción, una de las empresas más grandes, la segunda más grande de Francia, la primera es Vinci Construction o Vinci, eh, su título de presentación era Your Business Partner, ¿no? Lo que realmente importa era el mensaje, ¿no? Dejó claro que su área de I+D, el que está ahí hablando es el director de I+D, ya no busca simplemente comprar tecnología, sino que busca socios de innovación, startups, scale-ups, universidades, venture capital, integradores, partners tecnológicos, ¿no? Que puedan resolver desafíos estratégicos. Antes tengo este software, ahora tengo este problema, ¿quién me ayuda? El caso Ferrovial también fue interesante, una empresa española que también tiene sede en Francia. Su mensaje fue aún más potente, ¿no? Resumió prácticamente toda su estrategia de innovación en cuatro grandes pilares. La primera, la descarbonización. Eso es algo que cada vez que voy a Europa, bueno, ya no me sorprende, pero esa es la agenda de Europa. Descarbonización, ¿no? Decarbonización, reducir emisiones, pero no solo emisiones operativas, sino también materiales bajo carbono, medición de CO2, economía circular, construcción sostenible, gestión energética, es decir, toda la cadena. El otro punto que Ferrovial propuso como ayúdenme por favor, el tema de health y safety, ¿no? El tema de seguridad. Y no solo de EPPs, hablaron de computer vision, de monitoreo, de prevención, de IA predictiva, de robots. El otro tercer punto fue productividad, ¿sí? Creo que casi todas las empresas tocaron productividad. Y ellos, para ellos la productividad era, buscaban automatizaciones, industrialización, también robótica, planificación, Lean, BIM, inteligencia artificial, captura automática de datos, ¿no? El otro punto que tocó Ferrovial también fue Road to Autonomy. ¿Qué significa? Creo que para mí esto fue uno de los más interesantes. No hablan de robots aislados, hablan de una hoja de ruta hacia obras parcialmente autónomas, ¿sí? ¿Eso qué implica? Implica maquinaria autónoma, drones, robots, sensores, IoT, computer vision, o sea, todo el mega cóctel de tecnologías, ¿no? Entonces, en los cuatro pilares apareció un habilitador muy transversal, ¿no? Y ese habilitador y es la inteligencia artificial, no como un producto, sino como una capacidad, porque la inteligencia artificial al día de hoy está en estos temas, en temas de seguridad, en temas de productividad, en carbono y automatización. Es decir, la inteligencia artificial ya dejó de ser una categoría, ahora es una capa tecnológica que atraviesa toda la empresa. Si no la tenemos, preocupémonos porque la que se nos viene, ¿sí?
Participó la empresa Vinci, participó la empresa de Fash, participó empresas muy grandes, pero del segundo tier locales francesas. Y de hecho hablaron de materiales circulables, de la reutilización, ¿no? Reciclaje, trazabilidad. Hablaron también de una necesidad de la transición energética y de robótica, ¿no? Cada vez más, o sea, o cada vez menos como un piloto, sino cada vez más como parte del proceso productivo, ¿sí? Eso, el tema de industrialización también lo tocaron, ¿sí? Muy alineado a temas de offsite, prefabricación, modularización y automatización de fábrica. Conocí al gerente de offsite de Vinci, de Vinci Construcciones, una persona con muchos años de experiencia. Estuve conversando con él 10 minutos y creo que me abrió mucho el panorama porque le comenté que estábamos construyendo el clúster de construcción industrializada en el Perú y le dije, si tuviese que construir un clúster, ¿cómo harías? ¿No? De cero. Eh, Muy interesante. Para el insight más importante para América Latina, creo que es esta reflexión que vale la pena transmitirla, ¿no? Europa en realidad ya no está buscando software, está buscando capacidad para resolver problemas del negocio, ¿sí? Y ya no es qué hace tu plataforma, ¿no? Sino es cómo me ayudas a construir mejor, más rápido, más seguro y con una menor huella de carbono. Eso es lo que se preguntan esas empresas, ¿no? Entonces, eh, creo que el match que hacen las empresas tecnológicas, los centros de investigación o inclusive las tecnologías va muchísimo más rápido, ¿sí? Eh, de hecho, también se habló de estos temas de offsite, de bajo carbono, y hubieron presentaciones, y hubo un concurso, un pitch elevator, y participaron empresas, en este caso resalto Vestac, ¿no? Que presentó su modelo Design and Build offsite y bajo de carbono. Muy interesante como para que den un doble clic a todo eso, ¿no? Eh, Participé en un panel que me gustó, porque fue un panel de, como te dice, ver diferentes ecosistemas, ¿no? Por un lado estaba Paco, a la derecha, representando al Barcelona Content Hub, que luego las dos personas del centro representaban el ecosistema Content de Nueva York, Lisa y Cliff. Y por mi parte representaba, bueno, si bien soy de Perú, también representaba un poco la visión de América Latina. Qué es lo que está pasando, cómo hacen, y de verdad que encontré algunas similitudes, pero igual, hojas de ruta completamente distintas. Europa, Estados Unidos y América Latina. Entonces, fue muy pertinente y relevante compartir con ellos, que también comparto en el International Content Network, su visión. Ya para ir terminando, definitivamente me encanta crear ecosistemas, me encanta hacer un puente. Desde DigitalBricks lo vengo haciendo y desde el año pasado creamos una plataforma que se llama Contact Latam Summit, en donde reagrupamos a todo el ecosistema Construction Technology de América Latina. Fuimos partners de ese evento, creo que ya hay un vínculo. Vamos a repetir el evento que hicimos el año pasado en Lima, así que todos están invitados. Les mandaré una invitación especial, Lucía, a ti y a toda tu comunidad, para que si quieren darse un salto, vengan. Es el 3 y 4 de diciembre acá en Lima y definitivamente estos eventos y mi participación me permite traer personas que tengan una visión completamente distinta y que pueden aportar a nosotros, ¿no? Eh, Creo que para resumir, eh, esta conversación global que tuve o que estuve allá, cambia, cambia porque ya no es ¿cómo se dice? La conversación tradicional, sino que las grandes constructoras ya no están comprando tecnología, ¿sí? Están buscando socios que sean capaces de resolver esos desafíos estratégicos y la IA no es el destino, es el habilitador transversal de una nueva generación de proyectos mucho más productivos, seguros y sostenibles. Entonces, eso quería compartir con ustedes. Siempre termino mis presentaciones, somos actores o espectadores. Yo los invito a que seamos protagonistas de esta nueva era. Muchísimas gracias. Oye, muchas gracias, Germán. Me encantó el último mensaje.
De hecho, siempre es bueno traer a la mesa, bueno, temas de inversiones, este cambio de paradigma también, de en qué tipo de proyectos necesitamos también construir y enfocarnos, porque bueno, el tema de la inteligencia artificial no está aquí de paso, ya está implementándose de forma muy acelerada. Así que finalmente este cambio de paradigma, de mirada también en cómo se viene la construcción industrializada es parte también de una mirada muy interesante que nos plantea acá Germán. Me quedo con otro concepto también, el cóctel de tecnologías. Yo creo que ese también es algo interesante como a tener en vista porque finalmente hay muchos habilitadores que se van sumando unos con otros y finalmente si no se integra uno con otro tampoco funciona, no se optimiza y se pierde el propósito. Así que quedamos con un tema muy interesante sobre la mesa. Muchas gracias, Germán. Oye, ahora, de hecho, ya me voy a pasar a la parte nacional ahora. Le voy a dar el espacio para que pueda levantar su presentación, Rodolfo. Ahí, Rodolfo, te dejo el micrófono abierto y también la pantalla para que puedas proyectar. Oye, excelentes las presentaciones, así que muchas gracias. Yo sé que Alejandro se está trasladando, pero va a tratar de volver a estar con nosotros. Y Germán estaba un poco complicado de tiempo, pero vamos a ver si alcanzamos a tenerlo un ratito más para que conversemos al final y podamos hacer las preguntas. Y ahora sí, ¿estás con mute, sí, Rodolfo? Eh, Hola, ahí sí. ay, ¿sabes que se cayó la presentación? Si la puedes poner de nuevo, pero te escuchamos. ¿Estamos? Ya. Sí. Bueno, felicitaciones a las presentaciones anteriores, ¿ah? Súper interesante. Muy de acuerdo con lo último también que dijo Germán. Nosotros como constructora hoy día lo que estamos haciendo es un poco buscando afuera en el mercado que nos solucionen nuestros dolores y problemas. Así que yo creo que esa mirada y ese da de vuelta de, de esta feria que nos expuso Germán de empresas como Ferrovial y Vinci, etcétera, yo creo que es el camino, digamos, ¿ah? Nosotros somos usuarios de toda esa tecnología y no todos usamos las mismas, digamos. Y depende de rubro, de orientación, de dónde uno tiene su hoja de ruta trazada, es la tecnología y los modelos que uno puede ocupar. Así que bueno, yo me presento, soy Rodolfo Terraza, director ejecutivo Grupo Flesan, 25 años ahí liderando y trabajando en proyectos de diseño y construcción, súper enfocado en el rubro siempre, muy motivado con la innovación y siempre estar probando soluciones nuevas, ¿ah? Inquieto en eso. Y de hecho hoy día estoy participando de la Comisión de Innovación de la Cámara, dando una mirada mucho más desde el punto de vista de la empresa, tratando de aterrizar ciertas ideas que a veces vuelan alto, entonces hay que darle un poquito de realidad, metiendo la problemática desde las obras mismas, ¿ya? Eh, bueno, les voy a dar una pequeña reseña del grupo Flesan, que es una empresa que por lo general se ha caracterizado por las demoliciones. Sin embargo, somos mucho más que eso. Si bien hoy día estamos muy enfocados en demoliciones, grandes demoliciones, desmantelamiento, ahí ocupamos harta tecnología también y tratamos de innovar siempre con distintos mecanismos, pero también estamos con Flesan en grandes obras de infraestructura, caminos, puentes, viaductos, etcétera. Y con la marca DBC lo que vemos es todo lo que tiene techo, digamos, ¿ah? Todo lo que es edificación, ¿ah? Y que nos ha llevado también a trabajar de Arica a Punta Arenas. Por lo tanto, somos un grupo constructor que nos movemos mucho y por lo mismo estamos en lugares muy remotos, de Arica a Punta Arenas, cordillera a insular, ¿ah? Con obras en la frontera con Argentina, en Juan Fernández, hemos trabajado en Isla Pascua, espero algún día poder trabajar en la Antártica también, ¿ya? Y dado ese contexto es que nosotros nos hemos visto en la necesidad de buscar soluciones
innovadora, y ahí hemos caído en la industrialización, ¿no? Entonces yo hoy día les quiero presentar, me pidieron presentarles ahí algunos casos, ¿no?, en los que hemos industrializado con éxito, ¿no?, que no quiere decir que no hayamos tenido dificultades, ¿no?, porque todo lo que conlleva implementación de nuevas tecnologías y nuevos sistemas siempre viene de la mano con aprendizaje, ¿no?, y errores. Y eso lo que hace es enriqueciendo un poco los procesos, ¿ya? Bueno, esta lámina es un poco lo que plantea es algo que han dicho ahí los expositores anteriores, que es la industrialización comienza con, con modelar muy bien las soluciones y por lo tanto con la integración temprana. Acá una cosa que es fundamental cuando uno plantea una obra industrializada es que la solución se elija en una etapa inicial de la obra, de manera de que el proyecto vaya con esa solución, con ese camino, ¿ya? Eso es algo fundamental. Por lo tanto, nosotros ahí todo el sistema BIM y las plataformas colaborativas las venimos trabajando hace mucho tiempo. Nosotros trabajamos con BIM en obra hace por lo menos 8 años y eso nos ha facilitado el incorporar todos los sistemas industrializados en nuestros proyectos, ¿ya? Y como les contaba, dado a estas dificultades que tenemos por las condiciones que tienen nuestras obras, geográficas, de ubicación, clima, etcétera, nos hemos visto un poco en la necesidad de industrializar por plazos, por costos, por las factibilidades de construir in situ, ¿no?, debido a las condiciones externas, dificultad de conseguir mano de obra especializada, etcétera. Y por eso aquí les voy a contar 3 proyectos en los que hemos participado y en los que hemos incorporado estos conceptos de industrialización, ¿ya? El primero que les cuento es un lodge que hicimos para la empresa Explora, que es una empresa hotelera que tiene hoteles en Chile, Argentina y Perú, en lugares remotos, ¿ya? Y por lo tanto, acá tenemos el primer hotel que nos pidieron participar, es en Santa Cruz, Argentina, ¿ya? Es una región en la Patagonia en la que lamentablemente la mano de obra está muy sindicalizada y trabajar ahí con mano de obra local es sumamente difícil, ¿ya? Así que en ese minuto tomamos la decisión de ver cómo podíamos aminorar el trabajo in situ, trabajar con la menor cantidad de mano de obra posible y debido a eso tuvimos que buscar una empresa partner en Argentina eh, que trabajara con módulos, ¿no? Y empezamos a trabajar en un prototipo modular. El arquitecto estuvo muy alineado con esto. Teníamos varios desafíos acá porque como este es un hotel bastante exclusivo y que vende lodge, nosotros no podía parecer como un hotel modular. Entonces, aparte de toda la arquitectura que no estaba muy bien planteada para lo modular, tenía que después parecer como un hotel hecho in situ, algo tradicional, ¿ya? Entonces ahí trabajamos de la mano con esta empresa que era una startup, ¿no?, y que pudimos apoyar y trabajar en conjunto en este hotel modular y desarrollamos una ingeniería modular, que fue lo que nos quedó. Y la gracia de todo esto es que se modularizó la obra completa y durante toda la pandemia trabajamos in situ ahí en estos galpones y la gracia es que se montó completamente el hotel dentro de un galpón, se trabajó con el software, con la mano de obra in situ
pero dentro del galpón en Mendoza. Entonces eso nos permitía ir a ver la obra desde Santiago bastante rápido. Y una vez que se terminó, se montó el hotel en el galpón, se empezó a desarmar. En paralelo se hicieron las obras locales allá, que básicamente eran las urbanizaciones de las instalaciones y toda la plataforma que recibía todos estos módulos. Y se fueron mandando, fueron como 110 módulos en total, en que se fueron mandando uno a uno y se iban desarmando de fábrica y se iban armando in situ prácticamente en un 95% terminado ya, ¿ya? Solamente en situ se hicieron las costuras interiores y exteriores y se conectaron las instalaciones. Así que fue un proceso súper exitoso. El hotel se montó en 2 meses y medio, eh, y, y Explora pudo abrir a público en la fecha que tenía presupuestada después de haber desarrollado todo el proyecto durante la pandemia. Así que ese fue un proyecto bien exitoso. Ahí está el hotel terminado, en la mitad de la Patagonia Argentina. Como ven ahí, los interiores se ven como de un hotel hecho in situ. Se trabajó mucho ese aspecto, el arquitecto ahí era muy exigente en eso, así que fue bastante exitoso este proyecto, tan así que hoy día se está trabajando en lo mismo para otro hotel en el Calafate, que también queda en la Patagonia Argentina. El otro proyecto que quiero contar, bueno, del proyecto anterior, una de las cosas que nos queda es que esta empresa argentina que seleccionamos en Mendoza, básicamente es una empresa de ingeniería modular, ¿ya? Porque no tiene una planta que se dedique a hacer módulos en serie, ¿ya? Entonces ellos lo que hacen finalmente es que transforman ideas de proyectos tradicionales, lo transforman a una ingeniería modular y luego hacen proyectos como llave en mano, de acuerdo al requerimiento final del mandante. Y eso es un paradigma que uno tiene rompe este paradigma que uno tiene de la empresa modular, en que realmente es una fábrica en serie, que uno tiene que adaptarse a los módulos de las dimensiones que salen de la serie y, y tiene esas restricciones. Esto te ayuda a poder generar proyectos con un poquito más de arquitectura, mejor planteados, con mejores dimensiones, etcétera, y eso lo logrado acá en este hotel. Ahora les quiero contar otro proyecto que todavía no está terminado. Este es en Chile, este queda en la región del Biobío. Precisamente es un paso fronterizo que queda detrás del volcán Antuco, un lugar muy remoto, condiciones bien extremas, porque está en la mitad de la cordillera de los Andes, en la frontera con Chile y Argentina. Y este es un proyecto MOB, en que la mayor dificultad que tenía es que estaba diseñado en hormigón in situ, ¿ah? Muchos edificios en hormigón in situ, y por la condición de clima extremo, temperatura, lo remoto del proyecto, era una condición súper difícil de cumplir, y sobre todo llevado esto a plazos. Entonces, debido a la experiencia que habíamos tenido con el proyecto en el Chantén, primero propusimos llevar a módulos esto, y el MOB nos dijo que era imposible porque el hotel estaba diseñado en hormigón armado y eso era inquebrantable, ¿ah? Entonces, porque quedaba fuera base y no se podía. Por lo tanto, le propusimos al MOB cambiar la metodología constructiva de in situ a paneles de hormigón y cambiarle la ingeniería para poder panelizar todos los edificios de hormigón.
Entonces tuvimos que convencer al MOB, tuvimos un par de meses en eso y finalmente lo logramos, nos aceptaron eso, trabajamos muy de la mano con la empresa Baumax, que entiendo que es parte de este consejo también, en llevar a paneles de hormigón todo el proyecto. En paralelo nosotros tuvimos que trabajar firme en todo lo que eran los montajes de estructuras metálicas que tenía toda la envolvente y en las fundaciones. Se trabajó en fábrica, en todo el proyecto. Este también fue un buen desafío para Baumax porque nunca había trabajado en un proyecto en que la panelería no tenía un ritmo. Ya estaban acostumbrados a hacer casas de, todas de modelos similares, edificios que tienen alturas de piso a cielo iguales. Así que fue un tremendo desafío transformar este edificio eh, de una arquitectura singular a paneles. Sin embargo, finalmente lo logramos. Pudimos reducir los tiempos de la obra gruesa a un 30%. Este proyecto tenía una condición de clima en que tenía una ventana de tiempo para poder construir, que era básicamente de octubre a mayo, y porque después por condiciones de nieve se cierran los caminos y la obra se tenía que paralizar. Por lo tanto, haber elegido cambiar la obra a paneles de hormigón nos permitió poder, en el primer ciclo de obra, hasta el cierre de la ventana de clima, tener las obras gruesas terminadas, ¿ya? Y eso fue un tremendo logro. El MOB estuvo muy contento con todo eso. Tuvimos un 30% de reducción de tiempos de ejecución y nos permitió terminar toda la obra gruesa en esta ventana de tiempo para luego estos 4 meses de paralización poder reprogramar todas las faenas que quedaban por terminar, que eran la urbanización y las terminaciones, ¿ya? Así que, bueno, como ven ahí, toda la envolvente exterior es de estructura metálica y todo el interior y los edificios son de hormigón. Principalmente son 4 edificios los que constituyen este complejo, que son el edificio probablemente tal, donde están las oficinas y donde se hace ahí los controles de tránsito. Hay un edificio que es una residencia. Esta es una foto actualizada, como ven ahí, estamos en la mitad de la nada, ¿ah? Muy remoto, y estos 4 edificios que son el principal, donde se hacen toda la atención, tienen una habitabilidad que son donde alojan personal, hay unos caniles también y las salas de máquinas, todos los edificios en hormigón con paneles Baumax, eh, que nos permitió tener esta obra prácticamente en las 2 ventanas de tiempo que tuvimos terminado. Muy exitoso porque nos decía el MOB que nunca se ha terminado un paso fronterizo en tiempo, así que eso nos da pie a tener miras a otros proyectos, soluciones parecidas y ir aprendiendo en nuevas tecnologías y procesos, ¿ya? Así que ese es Pichachén. Este es un proyecto que les quiero traer, que está hoy día en construcción. Es un colegio en Juan Fernández. Este colegio en Juan Fernández tenía una condición logística brutal, digamos, en que todo el material se tiene que llevar en barco a la isla y todo lo que sobra se tiene que traer de vuelta, ¿ya? El transporte del personal es vía aérea, principalmente, en aviones muy chicos, por lo tanto, materiales no se pueden llevar vía aérea, así que todo tiene que ser llevado por barco. Este es un proyecto que sí tiene integración temprana, lo diseñamos nosotros, de diseño y construcción, el Liceo Juan Fernández, y se pensó con fundaciones de ecopilotes, que principalmente son estos tornillos que aparecen en la foto, que se entierran en el suelo con un gran
tornillador ahí automático que se pone en la cabeza de una retroexcavadora, que permite sostener todo el edificio pensado en estructuras de madera laminada y paneles de madera también, ¿ya? Entonces, este es un edificio que se ocupó con esta tecnología que no sé bien cuál es el origen. Yo sé que se está ocupando mucho en Australia, se ocupa mucho en Inglaterra, otros países, pero nos dio resultado acá porque el hormigón acá en la isla es una cosa muy compleja de hacer, hay que llevar todos los áridos, el cemento, así que tratamos de eliminar o reducir al máximo el uso del hormigón y, y sé que hemos generado ahí, esta es una foto más o menos actual del proceso de construcción y como ven tenemos todos los ecopilotes que son las fundaciones, luego tenemos vigas laminadas y después el montaje de paneles. O sea, todo esto de madera, que es un elemento que en la isla se da muy bien. Eh, Así que todavía no les puedo asegurar el éxito total, pero hasta ahora vamos bien. Los problemas logísticos en la isla son, yo diría que el mayor desafío, pero en cuanto a la solución que hemos elegido, yo diría que ha sido aceptada. La mano de obra que se requiere para este proyecto no es tan calificada, solamente en algunas partes, y eso es lo que nos ha permitido poder montar rápido, ocupar mano de obra local, que es una condición importante también, por la dificultad de llevar gente. Así que ahí vamos con Juan Fernández, ¿ya? Esos eran los tres proyectos que quería mostrarles, que son reales, digamos, que se han ejecutado. Como ven aquí, nosotros por la condición de nuestro modelo de negocio, que es construir en todas partes, nos hemos visto en la necesidad de elegir distintas soluciones. La industrialización soluciona mucho estos problemas, ¿no? Con el control climático, tener rendimientos que a veces uno no puede tener, la fabricación controlada, la logística de transporte, el bajo impacto ambiental es brutal también, sobre todo en estos lugares remotos que son tan prístinos y que afecta mucho el desecho de la construcción. Así que es algo que nosotros lo vemos día a día, estamos permanentemente en búsqueda de nuevas soluciones y de eh, tecnologías que nos permitan eficientar y hacer factibles obras que de otra manera serían muy complejas. Así que eso es lo que yo les quería contar. Eh, no sé si van a haber preguntas, me imagino que más adelante, así que muchas gracias por Oye, en la... verdad se pasaron. Felicitaciones por los tremendos desafíos que han ido aceptando. Realmente es súper interesante los proyectos que nos muestran. Bueno, me quedo con algunos conceptos. De hecho, estas homologaciones de propuestas, que siempre pensar que la estandarización nos limita un poco la arquitectura, también es parte de lo que seguimos reforzando a abrirnos y aperturar la mirada. Así que también muy interesante. Y bueno, muy interesantes los proyectos que nos mostraste, si bien algunos estaban dentro de nuestra zona, que conversábamos al principio, es como si fueran en otro país porque tienen condiciones totalmente fuera de lo común. Así que no, felicitaciones por los desafíos que realmente han ido asumiendo y han logrado materializar. Oye, y de Muchas gracias. hecho, muchas gracias a ti, mucha excelente presentación, muy interesante. Oye, y le doy el pase a nuestra última expositora. Aquí no somos machistas, así que hicimos todo al revés. No, no fue coincidencia. Así que le voy a dar el pase a Francisca Muñoz, que ahí, Francisca, si también te puedes aprovechar de presentar nuevamente y te dejo la pantalla y el micrófono. Gracias, Lucía. Bueno, yo soy Francisca Muñoz, soy jefa de especificaciones de ETEX Chile, que acá les voy a contar un poco más quiénes somos. Soy arquitecta de formación y he trabajado en distintos rubros, todos siempre en relación a la innovación. ¿Se ve bien, cierto? Todavía no, se ve
el Zoom. ¿Celso? Sí, Espera. sí. Ahí debería verse sí o sí. Ahora está acá. Ahí sí, ahora sí, Ahí sí, Francisca. sí. Súper. Bueno, como les contaba, yo soy parte del equipo de especificaciones de ETEX Chile. ETEX es una empresa que se destaca por la innovación y por la colaboración constante, porque somos un holding de empresas que está en 45 países, eh, en todos los países con distintas fábricas, y lo que hoy les quiero reforzar y lo que creo que es más atingente a esta conversación o a la temática de hoy, es la innovación y la tecnología. En el caso de ETEX, uno de nuestros pilares es la innovación y por eso es que tenemos 3 centros de innovación y tecnologías propios en Thyssen, Capelle y Avignon, en Bélgica y Francia, porque nosotros buscamos generar soluciones constructivas que vayan más allá de la normativa de cada país, ya sea de Sudamérica, Europa, donde sea. Entonces, en estos centros de innovación y tecnología tenemos eh, eh, por ejemplo, espacios de ensayo contra el fuego que van más allá de los minutos que podemos lograr acá en Chile, y distintos sistemas de pruebas que no se encuentran en otros lugares. Eso nos permite poder innovar con distintas soluciones e ir siempre un poquito más adelante. Este es el portafolio que se maneja de marcas en Chile. Cada marca tiene muchas soluciones constructivas, pero para que puedan empezar a asociar un poco quién es ETEX en Chile, es Cedral, Permanit, Giplac, Romeral y Promat. O sea, son sistemas constructivos livianos, drywall principalmente, y revestimiento. También mencionarles que estamos en un camino como en compañía hacia la sostenibilidad. Acá digo sostenibilidad porque no es solo bajar las emisiones, que es algo que ya estamos haciendo, sino que también tiene que ver con salud, con diversidad, equidad, entre otros. Y ya todas nuestras plantas acá en Chile operan con energías renovables. Y en cuanto al desarrollo técnico en ETEX Chile que actualmente hacemos, principalmente estamos enfocados en realizar nuevos sistemas que estén certificados al fuego, acústico. Somos de las compañías que tiene, o la compañía que tiene más sistemas certificados en el listado actual del MINPU. Entonces siempre estamos buscando mejorar nuestras propias soluciones e ir más allá. Y también poder apoyar a todos los proyectos, ya sea con BIM o detalles constructivos, poder dedicarnos a dar el detalle de incluso la silicona que hay que usar para la unión de placas, por ejemplo, o la unión mecánica, lo que sea, nosotros nos dedicamos a hacer eso. Y ya posteriormente no llegamos solamente hasta ahí, sino que llegamos también a obra a través de un equipo técnico experto que tenemos que está en obra resolviendo dudas y capacitando, y dando apoyo hasta el final de la obra y también post obra, post venta, por decirlo de alguna forma, y siempre de una forma rápida y a medida. Y en cuanto a la conversación que tenemos hoy, en cuanto a las experiencias en el extranjero que tenemos, como ETEX en Chile, yo traigo la experiencia que tenemos en Europa, específicamente Inglaterra, Francia y Alemania, y España, con esos 3 focos. Lo que nos llamó mucho la atención cuando ya empezamos a adentrarnos en esta información y en los desafíos que tienen estos países de Europa, es que ellos tienen los mismos problemas que nosotros. Tienen un déficit habitacional alto en vivienda social, la escasez de mano es preocupante y ellos van muchísimo más avanzados en cuanto a la huella ambiental. Ellos sí tienen una preocupación real por eso. Y por lo tanto están en una investigación que hizo ETEX en Europa. Empezaron a estudiar cómo incidían las soluciones livianas de tabiquería y terminación, que generan los menos errores, y después más adelante vamos a ver cuáles son los números exactos de cómo ETEX pudo mejorar esa cifra. Acá está los números de este informe que yo les comentaba que hizo ETEX. Se vio que con la construcción industrializada en Europa se redujo en cuanto a viviendas unifamiliares, casas, se redujo los costos un 28%, en los departamentos un 25%, y el tiempo se estimó que era entre un 30 y 50% más rápido,
en cuanto a los plazos y 50 menos de 50% de emisiones. En Francia, acá ese on-site es un error de tipo es off-site. Se ve como el sobrecosto de la vivienda desde el 2025 proyectando al 2024 baja de un 7 a un 0,5, y en Alemania están actualmente en un 12% y con la construcción industrializada se bajaría a un 2,6. Eso es el estimado, que es un cambio bien significativo en cuanto a la construcción en costo. Y lo que yo les presento, o de dónde salen todos estos resultados y números, es a través de la línea Reimagine de ETEX. Es parte de ETEX, es como un área de ETEX que se dedica a la construcción industrializada. Principalmente se diseñan sistemas a medida, se diseña el acero, se diseña la placa, se diseña todo el sistema liviano, ya sea de tabiquería, fachada, estructural, las losas, absolutamente todo. Se hace off-site en las plantas de ETEX y se instalan posteriormente las obras. Reimagine tiene 25 años de experiencia, nació en Inglaterra y en Irlanda. Ahora está con sede en Bélgica y, como les comentaba, estas cifras salen principalmente de España, Francia y Alemania, pero tiene presencia también en Polonia, Países Bajos y otros países. Actualmente ya llevamos construidas 50.000 viviendas en Europa, y dentro de esos centros de innovación y desarrollo que les conté, hay unos que son especiales para Reimagine y para la construcción industrializada, que uno se dedica a la construcción de fibrocemento y el otro de plasterboard. Y Reimagine tiene todo un área de ingeniería gigante que se dedica a diseñar soluciones para la construcción modular. Acá hay un poco una lámina que trata de reducir y de juntar un poco el qué hacemos y cuál es el alcance. Por una parte, con ETEX en Europa, ¿qué estamos haciendo actualmente? Es hacer estas soluciones industrializadas de extremo a extremo, o sea, desde el diseño hasta la entrega, y que sean controlados e integrados. Para eso, nosotros, como ya hablaron varios acá en este webinar, partimos también con el diseño BIM, obviamente, a través de la coordinación y de la coordinación que nos da BIM o Naviswork. Usamos esas herramientas para poder hacer la ingeniería. Acá, como les comentaba, está el equipo de ingeniería estructural de detalles y simulaciones. Cuando yo le hablo de ingeniería estructural y de detalles, es realmente diseñar nuevos perfiles de acero, que por lo menos en la actualidad Reimagine se enfoca en hacer nuevos perfiles de acero, distintos a los que usamos en Chile, que son más livianos y que resisten mayor peso estructural. Eso es todo un diseño de ETEX, son diseños especiales, hay algunos que se repiten, pero se hacen a medida por lo general. Y en la ingeniería de detalles, los principales desafíos y que siempre lo que más se pide son los detalles de los anclajes de las fachadas a las losas, detalles de anclaje de muro de hormigón a tabique drywall, y se hacen también simulaciones sísmicas y cualquiera que se pueda necesitar. Luego de todo ese desarrollo, ingeniería, diseño, se pasa a la fabricación en las plantas de ETEX, donde obviamente hay un control de calidad grande, o sea, ETEX lleva más de 100 años en el mercado, entonces la experiencia de ser fabricantes es muy grande, porque finalmente la construcción industrializada es una fábrica, y nosotros ya tenemos esa experiencia de fábrica por decenas de años. Entonces, bueno, tenemos este alto control de calidad, trazabilidad. La logística también es todo un tema y lo sabemos, lo tenemos planificado, optimizado, y también nos aseguramos de que todos los elementos lleguen bien a obra para poder hacer el montaje lo más rápido y seguro. Nosotros también hacemos el montaje, y eso da una reducción en tiempo porque nosotros mismos manejamos cómo se mueven todas estas piezas y cómo se van amarrando en el proyecto. Y luego ya termina con la entrega, que se garantiza la calidad, siempre que se han cumplido los plazos, y se ha visto un desempeño superior en varios puntos. Como les decía, las fachadas se está innovando,
se está innovando en fachadas que no parecen industrializadas. En cuanto al alcance, como les comentaba, ETEX logra hacer edificaciones en altura de más de 15 pisos, ha llegado a 20 o más con sistemas que nosotros desarrollamos completamente y que podemos entregar a los industrializadores ya armados. Como les decía, con las fachadas integradas, por ejemplo, acá se ve cómo partimos de una estructura de acero para poder ya hacer la instalación de las placas y servicios u otros. Hemos desarrollado proyectos como los residenciales, que obviamente tienen un volumen importante por la escasez de vivienda, pero también ya estamos trabajando en proyectos de hospitales, residenciales, de salud, de educación, ampliaciones en altura también, y estas fachadas que yo les comentaba. Finalmente, lo que hace ETEX con su área de Reimagine es ofrecer a industrializadores este servicio del diseño hasta la entrega con nuestros sistemas constructivos. Entonces, finalmente, las empresas industrializadoras se quitan un harto peso finalmente en las obras. La verdad es que ha funcionado súper bien, se va acumulando mucha experiencia de todos los distintos sistemas de todos los clientes, y eso nos ha permitido poder ir mejorando muy rápido año a año. Contamos también a nivel internacional con el cálculo estructural y el diseño, con la memoria de cálculo más el modelo BIM, las certificaciones al fuego que se necesiten, las simulaciones acústicas y el modelamiento térmico, que sabemos que es muy importante con la nueva reglamentación en Chile. Acá hay algunos ejemplos de proyectos que se han hecho de ETEX en Europa, como ejemplos de nuevos proyectos. Son viviendas sociales en Norwich. Si se fijan, son ya proyectos de 8 pisos, por ejemplo. Como les comento, acá el cliente llega con la necesidad, es decir, tengo este espacio, tengo una cabida de X cantidad de metros cuadrados y departamentos, ¿cómo lo hago? ¿Con qué estructura? Y nosotros ahí como ETEX lo desarrollamos completamente. Si se fijan, los niveles de detalle que nosotros llegamos son bien limpios y son innovadores. Como les decía, el tema de las fachadas ha sido un boom para Reimagine en Europa. Acá se ve quién fue el mandante, que era una constructora, no era un cliente final. Y bueno, eran 101 departamentos, fueron más de 4.000 metros lineales de paneles y era un proyecto de 8 pisos. Acá se ve un poco el proceso constructivo. Acá principalmente siempre se montan primero los paneles perimetrales para proteger la obra del clima, porque en Inglaterra el clima es terrible, entonces primero se hace la fachada y después se van poniendo los elementos interiores. Y siguiendo con la vivienda social en Jersey, en Northern Quarter, está esta vivienda que acá está lo que yo les decía de esta construcción envolvente perimetral y estructuración como desnuda, pero acá, o sea, pensando en amoldarlo a la construcción en Chile actual, nosotros podríamos hacer la envolvente y a la vez los paneles interiores, ya listos de fábrica. No sería necesario hacerlo de esta forma que es como que se entrega el steel frame listo y después se instalan las placas. Está la posibilidad de hacerlo de las dos formas. Este también fue un proyecto grande de más de 3.200 metros cuadrados y 195 departamentos. Este es un proyecto de viviendas de 3 casas en Irlanda, en donde, bueno, son casas, si se fijan, de 3 pisos, muy clásicas, irlandesas o inglesas, podríamos decir también, en donde se usó acá completamente panelería liviana para construir. Fueron 40 casas y acá se usó mucho acero. Acá se hizo una superestructura exclusiva para este cliente, como les comentaba. Ya tiene como sistemas de losas prefabricadas, que son losas colaborantes en este caso, y fue una obra bien exigente en términos estructurales.
como más de los que habíamos visto anteriormente. Y ya entrando a otro tipo de proyectos, acá es un ejemplo de proyecto comercial, el Lace Market. Acá la gracia es que como ETEX pudimos empezar a trabajar con el cliente con distintas materialidades. Acá ya las fachadas, por ejemplo, habían fachadas que eran de ladrillos, que ahí eran como con otra estructura, eh, se hicieron curvas, como que fue un desafío bien interesante. Y luego está el Hotel Marriott en Exeter, y acá es un volumen mucho más grande de placas y de proyectos y de fachadas. Este proyecto, bueno, son 9 plantas y tardó 42 semanas en levantarse. Ahí está un poco el proceso de cómo se hizo. Era un sistema mixto. Habían zonas que tenían hormigón y zonas que era completamente con el sistema liviano de ETEX, pero se pudo desarrollar finalmente completo, incluyendo esa pasarela que se hizo. Lo desarrolló 100% ETEX. En ese sentido, en cuanto a las fachadas, se pueden llegar a más de 20 pisos. No nos ha tocado todavía algún cliente que lo solicite, pero se está pidiendo. Y como les digo, el tema de los anclajes siempre ha sido fundamental en todos estos proyectos de altura. Y bueno, mencionarles que como ETEX, como soluciones constructivas, tenemos no solo yeso fibra o fibrocemento, sino también tenemos fibrocemento de alta densidad y se han hecho soluciones industrializadas en nuestras plantas con esas distintas materialidades que conlleva distintos pesos. Y este ya es uno de los proyectos más masivos, que es un proyecto universitario, también en Inglaterra. Ustedes acá van a ver que la placa es una placa morada por lo general, pero acá en Chile esta misma placa, exactamente igual, es amarilla, pero acá estamos trayendo la experiencia que tenemos desde afuera. Este proyecto tardó solamente 35 semanas en levantarse. Acá sí se usó completamente los sistemas de ETEX, o sea, el acero especial, la panelería acá se ve la fachada que allá por lo general se instala así, como solo por una cara y después se van cerrando todas las caras. Y era un edificio más en extensión porque era de 4 plantas. Acá se ve un poco más el sistema constructivo de cómo se fue armando otra universidad, que esta es la de Hull. Acá ya se ve el proyecto completamente terminado. Y acá en proceso. Acá en este fue donde pudimos ya empezar a obtener mayores números o cifras de qué tan rápido éramos en esta construcción. Y vimos que teníamos un ahorro de tiempo de 53% y un 7% más livianos en cuanto al acero, nuestra solución de acero. Y este proyecto universitario de Hull es mucho más grande, son 9 plantas y son 1.400 piezas o residencias. Y este ya es otro proyecto que es en España, que también, como les comentaba, se instala primero el steel frame y luego el resto, pero está la posibilidad de llevarlo completo. Va a depender de cada cliente lo que decida desarrollar con nosotros o cuál va a ser el sistema o el procedimiento. Eso es algo que nosotros lo hacemos de mano al cliente. Si bien la estandarización es importante y se trata de estandarizar lo más posible, también desarrollamos las soluciones a medida que se necesitan, porque finalmente, como estaban hablando, cada proyecto, según la región geográfica y eh, distintos como inputs, puede cambiar mucho el sistema y se va a tener que adaptar este sistema parametrizado que uno pueda tener. Y en ETEX lo hacemos. Entonces los resultados después de ese estudio en que les mostré al principio es que se redujo los costos del 30%. Claramente fue más rápido, que eso es algo que ya hemos conversado mucho en el CCI. Bajan mucho las emisiones y la generación de residuos ya por la naturaleza de la construcción industrializada, y la calidad no se vio perjudicada, ya que, como les comentaba, como tenemos nosotros mucha práctica a nivel industrial, el hacer otro proceso más no significó mayor impacto.
Y también al ser ETEX este grupo de marcas que les mostré al principio, que tenemos toda la solución completa, es decir, los revestimientos, como en este ejemplo del siding, las membranas, la lana, placas con terminación interior, podemos manejar finalmente la solución con mucho mayor conocimiento y rapidez para poder enviar los paneles listos a obra. Este es un ejemplo de un diseño de fachada que se hizo a medida. Acá le falta la última placa todavía. Eh, pero acá se juntaron varias marcas de ETEX en una misma solución, porque está la protección pasiva contra incendios, o sea, si tienes fachada ventilada, están los elementos cortafuego de la fachada ventilada, están las placas para exterior, nuestra Aquabolt, que acá, como les digo, es amarilla, o sea, acá está morada, pero en nuestro caso es amarilla. Está la lana y está el sistema completo finalmente de esta fachada. Y todas estas piezas y cálculos estructurales son los que nosotros también podemos proveer. Entonces, bueno, contarles más que nada que lo que hemos visto en ETEX Europa y que podemos traer a Chile son todas estos ejemplos de proyectos no habitacionales que también se pueden traer a Chile, que es algo que está muy incipiente, que nos ha costado a todos, yo creo, entrar un poco y convencer. Yo creo que la vivienda claramente es esta puerta de entrada para la industrialización, pero a lo que tenemos que apuntar es a proyectos tan grandes como estos, a fachadas ventiladas, ultraelaboradas que funcionen más de 20 pisos y ese tipo de soluciones. Y también para complementar todo lo que ya les mostré de lo que está haciendo ETEX en Europa, en Chile, a la inversa, o sea, Europa nos trae toda esta tecnología a Chile y nosotros qué le aportamos a ETEX Mundial. Son dos productos que se diseñaron y que son únicos en el mundo, que son la placa Simplísima y CREA. La placa Simplísima es una placa de fibrocemento decorada para los que no la conocen y es para zona húmeda. Por su naturaleza de fibrocemento, también se puede ocupar para el resto del proyecto, no hay problema. Y también está la placa CREA, que nació para zonas secas porque es placa de yeso cartón decorada. Ambas placas, la gracia que tienen es que el elemento decorado está inyectado en la placa, o sea, se inyecta como una impresora Inject, con ese nombre, se inyecta la tinta y las distintas capas de protección, de top coat y de protección UV, son como 6 capas más o menos, están inyectadas a la placa, entonces no se pueden salir, no hay forma de sacarla. Eso está ensayado, está probado, se puede limpiar y no tiene mayor problema, son de alto tráfico finalmente. Entonces, si ya podíamos construir con las placas de yeso cartón en ETEX Europa, ahora ETEX Europa está tomando también la tecnología de Chile para empezar a construir con placas de terminación, pero que sean realmente de alto tráfico y de calidad. Voy a partir con la CREA, que este es un lanzamiento. No sé si muchos la conocerán aún. Estamos, como les digo, en proceso de lanzamiento, es nueva, y es esta placa de impresión inyectada en las placas de yeso cartón y que tienen una calidad superior y no se sale finalmente esta impresión al estar inyectada. Y eso la hace muy distinta, es mucho más fácil de trabajar, de cortar, de llevar a obra y viene un poco a complementar nuestro portafolio. Tenemos distintos diseños, hay diseños que tienen variables y siempre podemos trabajar en otros proyectos. Los diseños son más bien neutros, pensando en áreas de descanso o áreas comunes, incluyendo oficinas, por ejemplo. Y ya tenemos desarrollado y testeado y certificado tabiques tanto interiores y exteriores con esta placa que la estamos usando actualmente como RF de 15 milímetros, que es por lo menos el sistema principal que nos han pedido de momento los industrializadores. Y bueno, con distintos tipos de performance y según el tipo de proyecto, habitacional y minería, sabemos que es bien distinto. Y Simplísima para zonas húmedas, que son las dos complementos. Simplísima al llevar más años en el mercado, es una placa ya aprobada hace más de 7 años, tiene más diseños, llega a tener más de 40 diseños que no están todos acá, pero estos son los principales y que más se usan.
Y para cerrar finalmente, con lo que les quiero como transmitir y que ojalá les quede, es que ETEX en Europa está avanzando muy rápido con la industrialización y de una manera muy profesional, con detalles y sistemas constructivos que acá en Chile aún no conocemos. Los sistemas de anclaje, como les comento, no me permitieron por compliance tener acá los detalles constructivos, pero sí de verdad que se está llegando a soluciones que uno nunca imaginaría posibles, pero sí se está logrando, se está avanzando muy rápido y tampoco no olvidar que nosotros como Chile y como ETEX Chile también estamos siendo referente para ellos en la innovación con estas nuevas placas que son decoradas y que son constructivas y son decorativas, porque yo con esta misma placa puedo hacer un tabique y me ahorro la placa de sustrato de la cerámica o del porcelanato, o sea, puedo construir un muro con 2 placas y nada de lana adentro y queda listo y con la terminación. Y esa es la tecnología de Chile que se está exportando. Entonces, estos dos conocimientos y estos dos equipos que tenemos, uno trabajando en ofrecer sistemas industrializados a otras empresas industrializadoras, más la innovación constante en Chile de nuevos sistemas, están haciendo una sinergia muy importante para llegar a proyectos que sean técnicamente desafiantes, pero logrables, finalmente. Eso era lo que les traía hoy. Oye, muchísimas gracias, Francisca. Igual es interesante, a pesar de que ustedes sean un proveedor de materiales de soluciones, ¿verdad? Tradicionales, interesante también entender y ser consciente de que están en 42 lugares distintos, también captando experiencias distintas y obviamente profesionalizando y ahí trayendo más tecnología a los productos que también elaboran acá. Y bueno, y el alcance también es súper interesante de cómo abordan la cadena de valor casi por completo, que en el fondo se hacen cargo de las distintas etapas de los proyectos y bueno, y el alcance también del tipo de uso que se le da a los productos, los distintos tipos de usos de los proyectos en sí, también muy, muy interesante. Así que muchísimas gracias por la presentación. De hecho, el único proveedor que hoy día teníamos presente, así que muchas gracias. Oye, voy a subir un poquito mi pantalla. Si bien nos pasamos unos minutitos en tiempo, vamos a aprovechar ahí de lo último que nos queda que nos puedan acompañar. Ahí me comentan. De hecho, bueno, yo no sé si Germán y Alejandro me parece que ya no están, ¿cierto? A ver si me confirman que no los veo. Ahí, bueno, Alejandro tenía que moverse, estaba en España, eran casi las 10 de la noche cuando se desconectó, así que estaba medio complicado en horario. Y Germán tenía otro evento, así que estaba también complicado. Pero teníamos esta pregunta transversal, que un poco como, ahí aprovecho de que está Rodolfo todavía y Francisca, a ver si es que nos ayudan como a contestar esta duda, y que es, ¿qué trae en el fondo la transferencia tecnológica global para la construcción industrializada en Chile? O sea, ¿qué es lo que creen ustedes que nos puede aportar esta transferencia tecnológica a modo general? Mientras tanto, si es que alguien del público quiere hacer alguna pregunta, puede abrir su micrófono o puede dejarla escrita por aquí por el chat. Ahí no los veo, chiquillos, así que si es que alguno quiere responder, tiene que tomarle el micrófono solamente. Ahí, ahí. Estaba Rodolfo y Francisca todavía, ¿cierto? Ah, ya, ya, perfecto. Yo simplemente decir que la transferencia tecnológica es clave. O sea, acá eh, el ver las soluciones, distintas soluciones que hay, sobre todo en el mundo, digamos. ¿Ah? Me llamó harto la atención lo que acaba de presentar la Francisca, eh, a cada cual le sirven cosas distintas, digamos. Entonces, el traer productos, estar mirando permanentemente, nosotros, por ejemplo, como yo presenté, tenemos productos de todo tipo, no somos obras de distintas envergaduras, de distintas especialidades, por lo tanto, nos sirve de todo, digamos. ¿Ah? Lo que a veces nos sirve para una obra industrial, nos sirve para vivienda, pero sí sirve para un colegio, lo que sirve para vivienda, sí, a veces nos sirve para un edificio institucional. Entonces, por lo menos acá nosotros miramos todo, siempre encontramos algo que es aplicable en alguno de los proyectos y no hay,
no hay para qué inventar la rueda, ¿ah? Sobre todo en países más desarrollados en que ya la mano de obra es un bien escasísimo. Ellos han tenido que la necesidad de mutar a la industrialización y por lo tanto los viajes tecnológicos, las misiones, para nosotros es una herramienta súper poderosa. Perfecto. Sí, de hecho, bueno, tienes ahí un punto súper interesante que comentas, que la escasez de mano de obra, yo creo que es parte de lo que se vive en bastantes países, al menos de Latinoamérica, bueno, y sobre todo ahí en Europa, así que creo que es uno de los puntos y los temas que no hemos visto afectado más de alguno en el fondo con ese punto, súper interesante que lo menciones. No sé si es que no veo no los veo, así que no sé si la Fran No, querrá un comentario. no, mira, cuando nosotros estábamos revisando más en detalle qué presentar para hoy, nos dimos cuenta que, así como transferencia tecnológica, algo que siempre, como les dije al inicio, que ha motivado a ETEX en todos los países es la innovación. Nos dimos cuenta que es posible hacer las cosas difíciles, o sea, llegar a pensar en usar un acero que es más liviano y que funcione mejor, es cambiar finalmente el paradigma de muchas cosas en un proyecto. Es algo que yo creo que no está tan lejano a Chile. Eso es súper importante porque a veces uno mira ese tipo de tecnología o de desarrollo muy lejano, pero no lo están tan lejanos, sobre todo, bueno, como ETEX tiene presencia directa acá en Chile, tenemos el nexo directo con las personas de desarrollo de allá, eh, pero encuentro que es bonito y es importante seguir soñando con ir más allá con las tecnologías, llegar a nuevos proyectos, pensar en 20 pisos y 50 pisos, no sé, no tengo idea. Es algo que vamos a poder llegar más temprano que tarde, creo yo. Entonces, como la invitación es un poco a eso, a creernos el cuento y saber que podemos hacerlo también. Quiero contestar ahí algo, Lu, que Sí, dale. Williams Neira pregunta en el chat cómo se comporta con la humedad y la fricción mecánica las placas con diseño superficial. Como comentaba, como al ser inyectadas y al tener capas de base que amarran las tintas, la tinta que se inyecta, y al tener top coats, no hay problema con la fricción y la abrasión. Estas placas, la Simplísima nació para áreas húmedas como baños y cocina, y eso significa que son áreas de alto tráfico y alta limpieza, como que las personas, o sea, nosotros pensamos en usuarios que van a estar limpiando todo el rato y con cosas que uno nunca, nunca se espera. Obviamente no vamos a recomendar jamás como limpiar con ácido o algo extremadamente abrasivo, pero con lo que se usa tradicionalmente en una casa, oficina, hotel, no hay problema. No hay daño superficial de la capa de protección UV, por ejemplo. Y en cuanto a la humedad, Simplísima es excepcional, o sea, es una placa que lleva toda la vida de ETEX en Chile, que son 90 años, 95, y nació para la humedad y sigue funcionando perfecto, así que no te preocupes por esos dos puntos. Los tenemos ahí perfectamente testeados. Oye, perfecto, Francisca. Gracias ahí por tu respuesta. De hecho, parte del patrón principal que veo, bueno, tanto en Flasan como ETEX, es que les gusta tomar desafíos complejos. Así que primero felicitarlos, darles las gracias, bueno, por la presentación, pero también felicitarlos por los desafíos y por en el fondo correr la línea de hasta dónde vamos llegando, que es un poco también lo que comentaba Francisca al final, ver estos edificios ya en acero completamente en altura también es súper interesante, poder construir en lugares que muchas veces se piensa que no se va a alcanzar a llegar, como lo que mostraba Flesan también es muy interesante, así que felicitarlos por los desarrollos, por los desafíos que han estado asumiendo y adquiriendo y por las presentaciones que fueron muy interesantes también. No sé si es que hay alguna pregunta más, si es que alguien me ayuda a levantar nomás el micrófono o a comentarme, si es que no hay, nos vamos a empezar a mover. No sé si está la Nati por ahí. A ver si es Aquí que presente. se ve alguna otra pregunta o estamos checa. Todo muy claro parece. Ya veo Oye, algunas felicitaciones por ahí. ¿Aló? ¿Se escucha? ¿Se sí, Sí, escucha? sí. ¿Con quién, Habla con quién Williams. hablo? Habla Williams Neira. Mucho gusto. Hola. Felicitarlo a todos los expositores por sus excelentes presentaciones. Muy interesante todo. Y quería a Francisca Muñoz pedirle una aclaración final.
Por ejemplo, muy interesante estas, ¿no es cierto?, estas placas con estos diseños que ya están incorporados. Pero me sigue saltando una duda, por ejemplo, cuando tú transportas fibrocemento, ¿no es cierto? Lo transportas ahí a granel, en un camión, no tienes mayores cuidados, ¿no es cierto?, en apilarlos y transportarlos, porque después los vas a terminar con una pintura, con algo. Y en este caso, ¿cómo logras mantener, digamos, la superficie intacta, sin ningún problema? Dado que tienes que transportarlo, apilarlo, manipularlo, etcétera, hasta finalmente instalarlo. Ahí nuestro equipo de supply y de transporte ha manejado ese tema, o sea, entre planta y supply y transporte, porque finalmente, como decías, estas placas tienen protección, tienen una placa de protectora de abrasión, UV, son muchas. Y también el transporte, el cómo las mandamos, las paletizamos, hace que no tengan fricción entre las placas. Están puestas de manera especial como para que no se encuentren los diseños y no se como raspen, en comillas, porque hay unos con textura. Pero estos productos se instalan en Punta Arenas, por ejemplo, se despachan constantemente y no hay problemas con las vibraciones. Eh, es algo que se compra así, tal cual tú compras yeso, cartón o permanit, que es nuestra placa de fibrocemento tradicional. Se paletiza y se manda de la misma forma. No tiene, obviamente sí en el almacenaje hay que tener más cuidado, porque hay que entender que no es un producto como que uno pueda llegar y tirar, pero como mantenerlo bien cuidado en obra, pero el transporte no tiene problema. De acuerdo, muchas gracias, Francisca. De nada. Gracias, William, por tu pregunta. No sé si alguien quiere aprovechar la instancia. Doy ahí la última oportunidad. Si es que no, bueno, agradecerle a Alejandro, que no está, pero ahí cuando vea video nuevamente, a Germán también, ambas presentaciones muy interesantes, muy apertura, nos abrieron en el fondo una perspectiva que muchas veces estamos centrados un poco como a desarrollar cosas técnicas y acá se abrieron temas de arquitectura, de financiamiento, de capacidades nuevas que también necesitamos adquirir, así que muy interesante. Y bueno, a ETEX también. Con Francisca, que bueno, esperamos ver pronto sí soluciones de anclaje que se pueda, y a Flesan, que esperamos también ver el proyecto en la Antártica en algún minuto, así que también feliz ahí de poder después conversar nuevamente en otra instancia. Muchas gracias por las presentaciones de ambos. Y ahora, bueno, para ir cerrando, un poco comentarles que los que no son parte de nuestra comunidad, que puedan escanear este código para que se vayan enterando de todas las actividades que nosotros realizamos. En el caso de los roadshows, que la instancia en la que estamos ahora se realizan una vez por mes, así que es súper interesante que puedan que puedan estar atentos para que se puedan conectar a esta iniciativa. Bueno, hay otras iniciativas como interconexiones, también, bueno, hay podcasts dentro de nuestras redes sociales, también está el Voces de la Industrialización, que también fue un podcast bastante interesante que se desarrolló en ese caso para el Encuentro Internacional de Construcción Industrializada, así que ahí para que pues, se puedan sumar y puedan ver el material, las presentaciones e información en el fondo que nuestros mismos socios van alimentando de nuestras bases. Y también, bueno, que puedan descargar las guías que se han desarrollado dentro del Consejo. Estas son 6 guías con distintas temáticas que refuerzan en el fondo la visión de nuestros socios. Estas son guías que se desarrollan con los socios del CCI para nuestros socios y para la industria en general, así que también que puedan aprovechar este material. Y bueno, acá está el QR de las guías. Si es que esto va a quedar en línea, así que si alguien no alcanza a escanear, no se estrese, esto va quedando en línea. Y ya para cerrar ya definitivamente, bueno, invitarlos a escanear el último QR del día, de la tarde, que es finalmente una red de socios que estamos en proceso de armar, donde la idea es poder ir subiendo las noticias, o sea, qué es lo que está pasando con cada uno de ustedes, ya sean proyectos nuevos que estén lanzando, premios que se hayan ganado, información relevante que en el fondo sea bueno que estemos mirando desde los distintos socios, desde las distintas cadenas de valor que se articula dentro del Consejo de Construcción Industrializada. Así que los invito también a sumarse a esto, a exponer en el fondo y a contarnos entre todos qué está pasando en la industria como novedades. Y eso, voy a cerrar esto un poquito, voy a dejar de compartir para verlos. Yo no sé si es que alguien más quiere
dar algún mensaje para poder cerrar la sesión o estamos ok. Están con poco, no veo ni una cámara prendida aparte de los expositores hoy día. Ahí sí Jorge dio la cara, así que estamos bien. Un saludo Jorge, César. Ahí, el que quiera aprovechar estos últimos minutos para dar algún mensaje positivo, si no se aceptan los negativos hasta ahora, pero eso, ya para cerrar. Ya que bueno verles las caras, así que... Oye, bueno, si nadie quiere hablar, no los voy a obligar, pero eso, muchas gracias por participar, muchas gracias de nuevo a los speakers, gracias Francisca, gracias Rodolfo, bueno, Alejandro y a Germán que no están en estos minutos, pero también agradecerle a ellos y gracias también a quienes se conectaron y en el fondo destinaron parte de su tiempo también para poder escucharnos. Así que muchas gracias a todos. Que estén muy bien, que tengan Gracias a buena ti, tarde. Lucía.